Trenes por Siempre Max. Cerrando esta serie de charlas, de jornadas de difusión técnica, del nacimiento de la técnica de señalamiento, los primeros tiempos de la seguridad ferroviaria, me quiero referir al enclavamiento mecánico. Para eso, primero me permito sintetizar las diferentes tecnologías de señalamiento en cuanto a su evolución tecnológica en una síntesis opinable y desde mi punto de vista. Por un lado, traté de compilar la terminología del sistema en sí, los sistemas de señalamiento mecánico, los power interlocking, ahora vamos a ver a qué se refiere a eso, las técnicas de todo relé, los electrónicos y lo último en tecnología que son los cabines digitales. De hecho, digitales, Stellwerk en alemán significa cabin de señales digitales. Stellwerk en alemán es cabin. Esto que fue aprobado por el ferrocarril alemán en una instalación que hizo Siemens en el año 2018, es muy reciente, rompe con una lógica de la que estábamos acostumbrados, a que el enclavamiento está en un lugar físico, en toda esta interacción lógica entre las operaciones, ya sea concentrado en forma mecánica, relés o electrónicos, pero fijo en un lugar, en una instalación, en una oficina. Con el diseño del 2018 aparece el concepto de enclavamiento distribuido en la nube por el protocolo de Internet, y los elementos, el cambio, el circuito de vía, la señal, ya no es simplemente pasivo, sino que tiene parte de la inteligencia, son elementos IoT o IoT o Internet de las cosas, es otro mundo el que se abre con elementos vinculados entre sí con Smart Rail 4.0, 5.0. Pero bueno, eso es donde anda el mundo hoy en estas últimas tecnologías. Pero yo me quiero referir al comienzo, al nacimiento de todo esto, que es la parte del enclavamiento de los sistemas mecánicos. Y ahí aparece otra cuestión, que una cosa es el sistema, como se llama, y otra cosa como es el corazón del enclavamiento en sí. Porque tanto en el sistema mecánico como en los power interlocking, el enclavamiento en sí sigue siendo totalmente mecánico. Y después esto se presta a algunas confusiones, si estamos hablando del sistema o si estamos hablando del corazón. Lo otro que pongo aquí es cómo se detectan los trenes. Bueno, en los más viejos había barras de seguridad, ahora vamos a ver de qué se trata, y a partir de 1872, que se inventa el circuito de vía, empieza a haber algunos condicionantes eléctricos sobre las palancas a través de las cerraduras eléctricas. Pero estamos hablando de que el accionamiento de las señales y los cambios es mayormente con fuerza humana, si bien puede llegar a empezar a aparecer algún motor para mover algún brazo lejano o algún cambio también eléctrico con motor. Después, hacia el final de la charla, me voy a referir un poco más a estos sistemas de power interlocking, y hasta ahí es el objetivo de barrer este inicio de la parte mecánica. Se presta a confusiones si estamos hablando de enclavamiento, le asignamos la palabra enclavamiento a la instalación, al sitio o a la tecnología. Por ejemplo, esto es algo muy español, lo que estoy mostrando ahora, donde está la zona de la estación, donde están los cambios, donde están las rutas, las señales, a eso lo llaman el enclavamiento. Entre estaciones, las estaciones son los enclavamientos, y entre los enclavamientos existe el bloqueo automático. Y no significa que adentro del bloqueo automático no haya tecnología de enclavamiento, porque la secuencia de bloqueo automático se hace gracias al enclavamiento eléctrico de la secuencia. Pero aquí se reserva la palabra enclavamiento a este conjunto, a esta instalación física, y no a la tecnología. Entonces tenemos que tener cuidado si estamos usando la palabra enclavamiento como instalación, como lugar, o como tecnología en sí. Los norteamericanos inclusive hablan de los límites de enclavamiento. La palabra interlocking en inglés es enclavamiento, y lo que para un europeo, para nosotros, todo esto sería los límites de una estación, ellos lo separan como límite de enclavamiento en la convergencia del cambio. Entonces, no solo que la palabra interlocking se usa, o enclavamiento, para definir una región más que una tecnología, sino que mientras los europeos pueden hablar de toda la zona de estación, los norteamericanos pueden hablar de la convergencia de cambios en un cierto lugar, y eso puede llegar a prestarse a confusión. Entonces, por un lado tenemos el interlocking como sistema, instalación, zona, la zona del enclavamiento, y por otro lado tenemos la tecnología del corazón del enclavamiento en sí. O sea, esta zona de interlocking o de enclavamiento, ¿cómo es su corazón? ¿Es a relé o es electrónico? Entonces, tengamos cuidado si cuando estamos hablando con algún especialista o mirando algún artículo, la palabra enclavamiento o interlocking se refiere a la zona o al sistema, o se refiere a la tecnología del corazón en sí, porque podemos llegar a estar hablando de dos cosas distintas.
Por ejemplo, en los sistemas de Power Interlocking, esto sería una instalación típica de las que me voy a referir más hacia el final, el Power en realidad se refiere a la potencia, ya las cosas se empiezan a manejar con motores, tanto las señales como los cambios, pero el enclavamiento en sí sigue siendo mecánico. Acá abajo ven que está todo el condicionante es mecánico. O sea, el interlocking acá se refiere a la instalación, o sea, esta es una instalación de enclavamiento con potencia en vez de esfuerzo humano, pero la tecnología del corazón del enclavamiento sigue siendo mecánica. Entonces, cuidado si estamos hablando del sistema instalación o zona, o si estamos hablando del corazón de la tecnología en sí, porque nos podemos llegar a confundir. Yendo al corazón de la tecnología, que es lo que más me interesa, una forma de definirlo al enclavamiento o interlocking en inglés sería interconexión o solidaridad que se establece entre los distintos elementos que controlan y operan los cambios, señales, etcétera, a fin de que sus movimientos deban sucederse unos a otros en un orden predeterminado. La palabra interlocking en inglés, lock es la cerradura, es trabar algo, la cerradura de una puerta es el locking, el lock. Interlock es trabar mutuamente una cosa con la otra, que es básicamente lo que pasa en estos condicionantes. Cada una de estas varillas, vamos a ver, estas llaves, está asociada a una palanca de la tecnología que sea, y va a poder moverse esa palanca si la otra se lo permite a través de esta traba mutua, este interlock que se produce por debajo. De esa parte es lo que me quiero, por debajo, por detrás, de esta parte es lo que me quiero referir en esta charla. O sea que me voy a circunscribir a esta etapa del primer tiempo donde el sistema es mecánico, el enclavamiento es mecánico. Si quiero ver si hay un tren arriba, habrá barra de seguridad, algún circuito de vía y los accionamientos son mayormente con la fuerza humana, si bien puede haber alguna señal muy alejada con motor o algún cambio complicado también con motor. En cuanto a la detección del tren, al empezar a aparecer algunos circuitos de vía, se puede asociar la orden eléctrica del circuito de vía a una cerradura eléctrica que interviene con la palanca mecánica. Eso me estoy refiriendo a esto. Por ejemplo, tenemos un cambio enlace en este caso, y circuitos de vía asociados. La palanca que va a mover este cambio de enlace puede llegar a tener un condicionante eléctrico en estos primeros tiempos, derivado de si está ocupado o no el circuito de vía. En la tecnología más vieja esto se hace con barra de seguridad, ahora lo vamos a ver, pero una de las primeras innovaciones fue reemplazar la barra de seguridad por circuito de vía de la zona del cambio, de manera que si el circuito de vía está ocupado, hay un tren pisando alguno de los circuitos de vía de la zona del cambio, no se pueda mover la palanca del cambio. O sea, acá ven que hay una traba que tiene que ver con estos dos contactos de los dos circuitos de vía. Solo si los dos circuitos de vía están libres se va a poder levantar este pestillo. Acá alguien dirá, pero acá está trabando, y a pesar de que los dos circuitos están libres, pues tiene una cosa acá que se llama economizador, para que no esté permanentemente consumiendo energía eléctrica. Cuando uno empieza a mover la palanca, esto toca acá, entonces ahí sí, si están los dos circuitos de vía libre, se va a energizar, va a destrabar esto y se va a poder mover la palanca del cambio. En cambio, si hay algún circuito de vía ocupado, no va a poder moverse la palanca del cambio. Estos serían formas de cerraduras donde uno le quiere dar una orden eléctrica a una palanca mecánica. Y también hay veces que uno quiere, con una palanca mecánica, que se mueva el brazo de una señal con un motor o de luces, entonces ahí hay que hacer una orden eléctrica que sale de una palanca mecánica. Para eso aparecen los cierracircuitos, que al moverse la palanca cierra contactos que operan cosas eléctricas. O sea, depende si la interacción es eléctrica sobre la palanca, es una cerradura. Si la interacción es de lo mecánico hacia lo eléctrico, se hace con contactos cierracircuitos. Alguna de estas cosas en esta tecnología aparece a partir de 1872, cuando empiezan a aparecer algunas cosas eléctricas. Pero me quiero referir a la etapa fundamentalmente del esfuerzo humano. Mover las palancas exclusivamente por el esfuerzo humano. Bueno, o parecido al esfuerzo humano. Acá, si me permiten, como una nota de color, me llamó mucho la atención. Esto que ocurrió en Sudáfrica es real. Esto es un señalero llamado James White, que perdió las dos piernas en un accidente, y para poder seguir trabajando entrenó un mono babuino, que le enseñó a mover las palancas y hacer el esfuerzo por él. Durante 9 años este mono hizo lo que este señalero le decía. Alguna vez pasó un inspector y se horrorizó de lo que estaba pasando, hicieron toda una investigación oficial, determinaron que no había riesgo porque todo se hacía bajo la supervisión de esta persona, y inclusive las crónicas dicen que en 9 años el mono Jack no cometió ningún error. A tal punto fue popular esto en Sudáfrica,
que llegó a ver un libro de cuentos infantiles referido a la historia de este señalero sin piernas y su mono ayudante, que inclusive lo ayudaba a moverse en este carrito para poder trasladar. Así que fuerza humana o parecido. ¿Cómo es la operación a distancia, tanto de señales mecánicas como de cambios mecánicos, que se utilizaba y se utiliza todavía hoy en día en Argentina, que obviamente hemos heredado de los británicos? Las señales se operan a distancia de esta manera, desde la palanca de un cabín, hay toda una transmisión de un solo alambre. Ustedes me dirán, pero ¿por qué resalto tanto lo de un solo alambre si es obvio? Bueno, es obvio para nosotros, pero vamos a ver que hay toda una técnica de doble alambre alemana, que es la diferencia de esta británica. Nosotros hemos heredado la británica pura. Los alambres tienen que estar ajustados de manera de absorber las contracciones y dilataciones, porque si no, en verano esto se afloja tanto que uno mueva la palanca, la señal ni se va a mosquear, o si está muy tirante y es invierno, la señal se puede bajar sola sin que nadie haya movido la palanca, así que hay que ajustar la contracción y dilatación del alambre periódicamente para que esto esté funcionando de forma óptima. Lo otro que sabemos es que esto tiene un principio de funcionamiento fail-safe. Si el alambre se corta, el contrapeso de la señal va a hacer que adopte la posición horizontal por gravedad. En cuanto a la distancia que se puede manejar, en lo más lejos que permite el esfuerzo humano desde una palanca hasta una señal con esta tecnología es más o menos 1300 a 1500 metros si todo está impecable. En cuanto a los cambios, formas que hemos heredado también británica, es que la transmisión es por barra, caño o varilla maciza, y ahí lo más lejos que se puede mover un cambio con un señalero morrocotudo, bien alimentado y con todas las instalaciones muy bien ajustadas, especialmente todos los caños o barras que pasan por debajo de pasos a nivel o por zonas que se pueden llegar a ensuciar. Pero estamos hablando de que lo máximo que se puede manejar un cambio es a 350 metros de distancia. Aquí la compensación, bueno, esta es la forma de la transmisión saliendo de un cabín hasta el elemento. Estas barras, varillas o caños todavía sufren más las contracciones y dilataciones que lo que es el alambre propiamente dicho de las señales, así que pasa a tener un rol muy importante los compensadores, que justamente compensan estas variaciones de temperatura para que la operación siga siendo siempre óptima. Hay compensadores horizontales, compensadores verticales, esta foto acá es de la vía a Mar del Plata. Hay toda una técnica de donde se coloca, va en el punto medio de la transmisión, pero teniendo en cuenta algunas cuestiones de cómo tira y afloje, pero bueno, eso es un tema aparte de dónde se ponen los compensadores, pero no es nada del otro mundo poder entenderlo. Este es un formato de compensador que no existe en nuestro país, que se usó en Estados Unidos, con piñón y corona, parece más caro, pero elegante. Un elemento muy importante en la transmisión de la operación de los cambios es la cerradura, especialmente los cambios tomados de punta. O sea, lo que impide que el cambio se mueva es la cerradura cerrojo, es esta traba puesta acá directamente en la barra que hace que el cambio no pueda moverse. O sea, estamos hablando de que para mover este cambio en rigor hay dos palancas asociadas, una para sacar la cerradura y otra para mover el cambio propiamente dicho. Si uno quiere ahorrarse una palanca, existe una opción con escuadra de escape, donde uno puede con una sola palanca hacer los dos movimientos al mismo tiempo, donde primero sale la cerradura y después se mueve el cambio, inclusive si también el cerrojo en la segunda posición, puede al final del recorrido meterse también el cerrojo en el final, ¿no? Acá podemos ver cómo el primer tramo del recorrido sacaría el pestillo del cerrojo, esto sería el movimiento del cambio y esto sería poner el pestillo en la otra posición. Esto suena teóricamente muy lindo, tiene que estar impecablemente mantenido todo, porque si esto se empieza a desajustar, se empieza a aflojar la vía, las cosas no se mantienen bien, es un dolor de cabeza para el que tiene que mantener una escuadra de escape, pero permite ahorrarse una palanca, y ahora voy a decir por qué es importante a veces ahorrarse una palanca. Otra técnica que permite ahorrar una palanca son los selectores. Por ejemplo, si acá queremos operar la señal A, que me va a permitir el destino A, o la señal B hacia el destino B, y lo quiero operar las dos señales con una única palanca dependiendo de la posición del cambio, se puede recurrir a un selector. Por ejemplo, acá si tiramos el alambre que va a la casilla de señales de las señales que estoy acá queriendo manejar, tal como está enganchada esta uña, solo va a venir la señal A y esto está asociado con el cambio para la vía directa. Si por el contrario el cambio se invierte hacia la desviada, lo que va a hacer esta pieza es moverse solidariamente con el cambio, hacia arriba, perdón, se va a mover,
voy a desenganchar esta uña y va a enganchar la de abajo, entonces cuando tire el alambre, la señal que va a venir es la B. O sea, viene la A o viene la B en función de cómo está la posición del cambio y todo tirado con una palanca. Y esto también es otra forma de ahorrarse una palanca. ¿Por qué es tan importante a veces ahorrarse una palanca? Porque los aparatos de enclavamiento, que es como se llama todo el conjunto de palancas, venían de fábrica ya prearmados. Todo el conjunto venía en barco, me imagino, y después se arma el cabín. Después se construían las paredes del cabín. Entonces, si bien hay palancas de reserva para alguna futura ampliación, si uno no tenía una buena visión de lo que podía pasar en ese lugar, puede ser que quedara corto el marco de palancas y haya que tirar todo el cabín abajo y construir uno nuevo. Entonces, a veces ahorrarse una palanca puede llegar a ser la vida o no de ese cabín que haya que tirarlo o no. Otro elemento que habíamos mencionado muy importante, que después es reemplazado por el circuito de vía de la zona de cambio, es la barra de seguridad. Lo que no queremos nunca ningún ferroviario es que el cambio sea movido entre bogies, o sea que estando un tren arriba, pasando por la zona del cambio, sea imposible mover el cambio. Con circuitos de vía es más sencillo, porque entonces detecto eléctricamente la presencia del tren en la zona del cambio e inhibo la alimentación del motor o el movimiento del cambio y es directo. En estos tiempos de todo 100% mecánico y tracción a sangre, eso se lograba con la barra de seguridad. Hay una palanca que debe ser accionada previamente a la del movimiento del cambio que saca el cerrojo simultáneamente con un movimiento angular de la barra de seguridad. O sea, si yo puedo mover la barra de seguridad, sale el cerrojo y ahí después muevo el cambio. ¿Y cuándo se puede o no mover la barra de seguridad asociada a la cerradura? Si es que la barra de seguridad puede hacer este movimiento mecánico, o sea, de acá hace un movimiento angular, sube y se pone a la altura del hongo y vuelve hasta el otro lado. Este movimiento angular solo lo puede hacer si no hay un tren encima. Si está el tren encima con la pestaña, no voy a poder mover la barra de seguridad, no voy a poder sacar el cerrojo, no voy a poder mover el cambio. Entonces la barra de seguridad asegura que no se pueda mover el cambio, no se pueda sacar el cerrojo si está el tren encima. Obviamente la barra tiene que estar bien arrimada al riel. Si la barra está separada y entra la pestaña, es lo mismo que nada. Y también es importante que el largo de la barra de seguridad sea más largo que la mayor distancia del material rodante que puede llegar a circular, porque si no podría darse la circunstancia de que si la barra nos quedó corta y compramos material rodante que después tiene los ejes más separados, podría llegar a meterse entre bogies, que justamente es lo que no queremos. Otro elemento de este mundo de la transmisión mecánica es el detector. El detector tiene la función de detectar la posición del cambio. O sea que la señal solo venga, marque avance, si el cambio está en la posición que quiero para esa señal. Y eso se hace gracias al detector, que tiene esta forma, donde acá vemos los alambres de señales que van a querer saber cómo está el cambio y solo va a venir, el alambre solo va a poder correrse y mover si el cambio está en la posición correcta. Acá hay unas trabas, unos dientes, unas muescas que solo van a permitir mover el alambre si el cambio está en la posición correcta, si no lo va a trabar y no se va a mover. Eso es el detector. Este es un tipo, el que acabamos de ver es un detector horizontal, este es un detector vertical, donde el movimiento del alambre solo se permite si verticalmente entra esta conexión a esta barra que está asociada a la posición del cambio. Y otra forma de detector de esta filosofía vertical, que acá se puede entender bastante bien cómo funciona el detector. Yo quiero tirar el alambre de la señal y eso solo va a poder hacerse si esta media luna se encastra en esto que está asociado a las dos agujas, de manera tal de que si el cambio está en la posición correcta, esta media luna va a ingresar en esta muesca acá abajo y la señal va a poder bajar. Inclusive si una sola de las dos agujas arrimó y la otra no, no van a quedar enfrentadas las dos muescas y esto no va a poder entrar, por ejemplo, por una piedra o algo que impida el movimiento del cambio. Otro elemento importante en este mundo de lo mecánico es la llave ANET. Esta es la forma correcta de escribir ANET. ANET es un apellido, James Edward ANET, doble N y doble T. Lo podrán encontrar con una N, con una T, con una S al final. Bueno, el nombre correcto es este. Un carpintero, igual que Saxby, del ferrocarril London, Brighton and South Coast Railway, y patentó esta llave
inicialmente para bloquear cambios en octubre de 1875 y luego le cedió la patente, se la vendió a Saxby and Farmer en 1881. ¿Qué tiene la llave Annette de interesante? Tiene una lógica que solo se la puede poner y sacar en una sola posición. O sea, si uno la inserta y la gira, no se puede sacar. A diferencia de la cerradura de la puerta de sus casas, uno la puede sacar estando la puerta abierta o la puerta cerrada. Acá no, esto solo puede ponerse y sacarse la llave si está en una determinada posición. Girada no se la puede sacar. Y entonces eso da una lógica de cosas que quiero que se hagan cuando esto gira o no gira, y esto va atrabando, y es un enclavamiento, es una condición mecánica que genero con una llave. Acá podemos ver algunas instalaciones de este tipo británicas, estas son fotos inglesas, de instalaciones que, por ejemplo, vamos por esta de la derecha, esto está en el medio de la nada, cualquiera podría venir y mover las palancas. Bueno, no se va a poder mover las palancas, porque la palanca 2 va a necesitar la palanca 1, y la palanca 1 no se puede mover si no tiene la cerradura, la llave Annette. O sea que hay que venir con una llave Annette, girarla, y ahí se puede mover la palanca 1, pero una vez que la giré no la puedo sacar. O sea, hasta que no vuelvo a normalizar la palanca a su posición, no me puedo ir con la llave. Siempre uno se va con la llave Annette si dejó las cosas como estaban. Si no, queda trabada y girada. Acá también hay acá es que hay que poner la llave en esta, girar la palanca, recién ahí se invierte esta otra, ahí se puede obtener la llave de la otra posición. O sea, hay una lógica de posición donde las llaves pueden entrar o salir, y eso se usa para condicionar mecánicamente las operaciones. Que la herencia de esto es lo que tenemos en los ferrocarriles de carga después del proceso de privatización de los años 90, es haber vuelto a estas tecnologías de Annette a mediados de 1800. ¿Cómo es el principio de enclavamiento que utilizamos nosotros en Argentina? Que obviamente lo hemos heredado de los británicos. Tenemos el cabín, en este caso es una foto cedida por los amigos de Rosario, Mario Sánchez, del cabín de señales número 7. Notar que este cabín tiene 3 destinos de vía doble, por eso tiene 3 block Harper de 3 posiciones, de los que habíamos hablado alguna vez. Y acá están las palancas, ven que tiene determinados colores. Ahora vamos a ver a qué se refieren los colores, pero las rojas son las señales normales, las de distancia son verdes, las blancas son de repuestos, las negras son de cambios, las azules son de cerrojos. Cada palanca por detrás tiene una indicación que dice qué función cumple esa palanca, y acá en lo que es la corbata, o no sé cómo se llama correctamente esto que tiene adelante, dice qué otras palancas hay que tirar previamente para poder mover esta, qué otras palancas necesita que sean accionadas previamente. Pero acá estamos en el ámbito del señalero, lo que maneja el señalero, el condicionante de cómo se tiran las palancas y en qué orden. Eso pasa del piso para abajo. El enclavamiento en esta técnica británica que mayormente hemos heredado nosotros en Argentina pasa del piso para abajo. Los colores de las palancas que se ha adoptado en forma uniforme en la República Argentina es que las señales de distancia, las palancas son verdes, todas las otras señales que no sean a distancia son rojas, los cambios son negros, los cerrojos o las llaves de seguridad son azules. Si con la misma palanca se mueven el cerrojo y el cambio es azul arriba y negro abajo, las de reserva son blancas, y si hay alguna palanca que libera el torno para manejar una barrera que está al lado del cabín. Bueno, depende del ferrocarril, pero se solía pintar como el color que tenían las barreras, que antes eran negros y amarillos. Las barreras originalmente fueron negras y blancas, después negras y amarillas, y a partir del año 95 son rojas y blancas. Es un problema de ley de tránsito. Lo que les decía para ver el orden de la tirada, ¿no? ¿Qué otras palancas previamente hay que tirar? Están escritas ahí debajo. Hay dos técnicas de enclavamiento que se usan ampliamente en nuestro país, que es el enclavamiento aplicado a la palanca o el enclavamiento aplicado a la manija. La manija es esto que está acá, que es lo primero que agarra el señalero con su mano de la empuñadura. En esta técnica lo que hace es descalzar, si no, no la puede sacar de esta posición, pero el movimiento angular de la palanca se hace si la llave de enclavamiento, que está solidariamente asociada a esa palanca, puede correr libremente hacia adelante y hacia atrás, gracias a que la caja de enclavamiento se lo permite. O sea que el condicionante de una palanca al lado de la otra se produce acá. Ahora lo vamos a ver. Esta técnica es más burda, más sencilla. Las piezas del enclavamiento son más robustas y más básicas porque tienen que soportar el peso del señalero. Imagínense un señalero con todo su cuerpo bien afirmado,
moviendo toda la palanca con su fuerza, ese movimiento lo va a recibir el enclavamiento. Entonces tiene que ser un enclavamiento muy robusto que ocupa mucho lugar. Si queremos un enclavamiento más delicado, porque queremos meter muchas palancas seguidas, porque es una instalación compleja, nos queda grande este enclavamiento, entonces ahí se recurre a una técnica de enclavamiento en la manija. La manija, cuando uno la quiere tomar para que libre el calce, se va a poder mover solo si se lo permite el enclavamiento. O sea, el condicionante de una palanca a otra, en este caso está sobre la manija. Lo que tiene esto es que lo único que tiene que soportar el enclavamiento es la fuerza de una mano, ya no de todo un cuerpo, y entonces son piezas más delicadas, de bronce, más chiquititas, y esto da instalaciones más complejas. Si uno no quiere mover una palanca, lo que se hace, porque está anulada, porque están trabajando en un cambio, lo que se hace, se pone este anillito, entonces uno no puede tomar la empuñadura, no la saca ni del calce ni del enclavamiento, entonces esta es una forma de anular de lo que serían las instalaciones más modernas, más modernas después con pulsadores, ponerle una tapita al pulsador o una traba a la llave. Bueno, acá esto se lograba con estos anillitos para impedir que se mueva la empuñadura, entonces no se puede sacar del calce. El enclavamiento, lo que pasa realmente atrás, o sea, el condicionante, pasa sobre estas llaves que están asociadas a las palancas. O sea, la palanca se va a poder mover si esta llave puede correr libremente. Y estas llaves pueden correr o no libremente si se lo permiten estos dados de enclavamiento que están unidos entre sí con estas varillas y remaches. Fíjense, este dado A tiene dos remaches sobre esta varilla que hace que se mueva solidariamente con este otro dado. O sea, si este dado se mueve hacia la izquierda, lo hace también el A. Están unidos físicamente como una única pieza con estos remaches o tornillos ahí en las tecnologías. Nosotros usamos la técnica que hemos heredado en Argentina de llave de enclavamiento. O sea, la palanca está asociada a una llave de enclavamiento que es la que voy a trabar para que se pueda mover o no. Eso en inglés se llama tappet. O sea, la técnica que tenemos nosotros es tappet frame, que vamos a ver que es una de las técnicas, no es la única, pero esta es la que hemos heredado, creo que exclusivamente. No conozco que haya otra de este tipo en nuestro país. Veamos un ejemplito de cómo funciona esto. Vamos a suponer que queremos un condicionante que diga que mover la palanca 2 va a ser impedir que yo mueva la palanca 4. Por ejemplo, si voy a bajar la señal de entrada para seguir por vía principal, que es la 2, una vez que la palanca está invertida, o sea que bajé la señal 2 porque quiero seguir de largo, no voy a poder sacar el cerrojo para mover el cambio. Entonces, si yo muevo la palanca 2, me tiene que quedar inhibida la posibilidad de mover la palanca 4, que es sacarle el cerrojo al cambio, porque quiero pasar con el tren de punta por arriba. Entonces, ese condicionante en términos de enclavamiento mecánico es decir que 2 cierra a 4, o sea, operar 2 inhibirá el movimiento de 4. ¿Y cómo es en enclavamiento en dados que 2 cierre a 4? Vamos a suponer que, bueno, esta es la palanca 2, esta es la palanca 4. Mover la palanca 2 es hacer esto. Eso va a cerrar 4. A ver, vuelvo a moverlo. Fíjense que si se mueve 2, solidariamente arrastra este ángulo del dado y eso encastra acá y traba 4. O sea que si yo muevo 2, cerré 4 y 4 no lo voy a poder mover porque bajé la señal sobre ese cambio que no quiero que se mueva. Otro ejemplo es, por ejemplo, que 1 necesite de 3 y 4. La señal de distancia, como ustedes saben, es una totalizadora sobre la vía principal y solo va a poder venir a 45 grados, que es vía libre, si todas las demás señales que hay sobre la vía principal también lo están. O sea que la operación de esta palanca 1 va a requerir que primero, se empieza por las más alejadas, primero se baje la señal 4, después la señal 3 y después recién va a venir la señal 1. Entonces, esto en términos de enclavamiento es que 1 necesita previamente de 3 y 4. Y esto se está logrando en el enclavamiento de acá abajo. 1 necesita de 3 y 4. Fíjense, si yo quiero mover la palanca 1, no se puede porque está trabado, porque estas piezas no tienen movimiento posible, no tienen margen de moverse. Para eso, lo que tenemos que hacer es primero invertir la palanca 4, después invertir la palanca 3 y recién ahí podemos invertir la palanca 1. Y para deshacer esto tenemos que hacer el proceso inverso. Vuelvo a repetirlo para que se vea una vez más. Primero 4, se enfrenta la muesca de la llave con el dado. Segundo 3 y recién ahí puedo bajar 1. Y una vez que bajé 1 no puedo reponer, tengo que hacer el proceso inverso para poder reponer esto, que es poner a precaución la distancia, después la 3 y después la señal.
Este es el corazón del enclavamiento, este es el condicionante que hace que las cosas se muevan en un determinado orden y no en otro. Y esto se termina mostrando, asociado a un determinado cabin, en lo que se llaman los cuadros de pasajes y los cuadros de enclavamiento, donde está descrito para ir de, por ejemplo, de A por vía 1 a B. Yo quiero ir del extremo A por vía 1 a B, ¿qué palancas hay que invertir? Y la 3 que es la de partida, la 2 que es la de entrada y la 1 que es la de distancia, y ahí hice la ruta para seguir de largo. Bueno, y eso en enclavamiento, ¿qué es? Que la señal 1 es de la de distancia de 2 y 3 y que para poder moverse necesita primero que invertamos la 2 y la 3, que es lo que acabamos de mostrar recién. Esta es la lógica del enclavamiento de un cabin mecánico, todo movido por el esfuerzo humano. Nosotros heredamos una parte del enclavamiento británico, pero quiero que veamos un poquito más el general del mundo del enclavamiento británico. Estamos hablando de mayormente cabines, donde el enclavamiento sucede por debajo del piso, y los cabines están buscando también altura para tener buena visión de las operaciones que van a manejar. Acá vemos algunas instalaciones donde podemos ver que el cabín se lo pone forzosamente a una altura donde se pueda tratar de ver todas las operaciones que maneja ese lugar. Acá podemos ver también el señalero con mucho vidrio para poder mirar para ambos lados. Ahí están las operaciones. Y del piso para abajo está la puerta donde accede señalamiento para reparar el enclavamiento. O sea, del piso para arriba es la operación, del piso para abajo es la seguridad del enclavamiento. Pero en estas técnicas de los primeros tiempos se busca que la ubicación del cabín dé la mejor visión posible de las operaciones que tiene que manejar. Y el señalero lo que termina siendo, bueno, después lo sabe de memoria, pero tiene el cuadro de pasajes que le dice qué operaciones hay que hacer y cada palanca dice cuál hay que tirar previamente. Después de trabajar un tiempo ya lo hacen de memoria todo esto, pero tiene los diagramas o debe tener los diagramas que le dicen qué es cada cosa y en qué orden hay que tirar las cosas si uno tiene que ir de primera vez hasta que se familiariza. Obviamente le damos las técnicas de enclavamiento británicas. Acá podemos ver técnicas asociadas a la palanca. Acá se ve muy claramente cómo la palanca se mueve solo si el enclavamiento entre ellas lo permite. Este es un enclavamiento a manija, de estos que les decía, más delicaditos, que permiten las cosas más amontonadas que se producen acá abajo. Esto de entender que el enclavamiento es lo que pasa del piso para abajo, en lo que mayormente tenemos instalado en Argentina, pasa del piso para abajo y acá hay una llave que va y viene si lo permiten las demás con los dados que se están cruzando. O sea, acá está el cajón del enclavamiento, acá está el corazón de la seguridad en la instalación, en esta parte de abajo, que es importante que esté cuidada, no tiene que entrar cualquiera acá abajo. Acá podemos ver las palancas que van a poder invertirse o no, dependiendo si la llave se lo permita, porque se traban entre ellas. Esta es otra tecnología también donde se puede ver más claramente qué pasa ahí con el enclavamiento. Esto es ahora vamos a ver un fabricante muy conocido, Mackenzie Holland. Esto que parece un timón de barco es por si hay que manejar una barrera asociada. Y acá se puede ver el enclavamiento. Esta es una miniatura. Los ingleses, entre otras cosas, les gusta hacer miniaturas de los cabines de señalamiento y funcionan perfectamente. Y la verdad que es muy didáctico para ver cómo las palancas se van a poder invertir o no, si esta llave corre o no corre, y eso depende de las trabas entre ellos. Acá está el enclavamiento, acá está el secreto de la seguridad del orden de las cosas que se producen. Hay también técnicas que lo resolvían dentro del cabín, por encima del piso. No siempre se resuelve del piso para abajo. Hay algunas variantes de algunos fabricantes que lo hacen ahí arriba. Otras un poco más complicadas, de estas que les decía de manija para hacer muchas instalaciones complejas. Ahí podemos ver un poquito también de cómo es las piezas que se traban unas a otras, un detalle, remachadas o con tornillos sobre las varillas, estas técnicas de los fabricantes. Otra vez, ¿no? Del piso para abajo, ahí está lo importante de la seguridad. Estamos mirando los enclavamientos, diferentes formas. Acá arriba tenemos el enclavamiento de este cabín. Son todos británicos. Nosotros, como les decía, heredamos la técnica de tappet frame. ¿Y qué es tappet? Tappet es la llave de enclavamiento. Esta es la que se mueve o no solidariamente con la palanca si lo dejan los dados de las que tiene al lado. Entonces nosotros tenemos tappet frame en terminología británica.
Acá podemos ver la otra. Esta es una de las a nivel del piso, sin que esté por debajo, y la terminología británica. Todas las palancas tienen una posición normal, hacia atrás e invertida. ¿Cuál es la posición normal de las palancas? Bueno, por ejemplo, las señales absolutas es que estén todas a peligro y la distancia a precaución, o sea, todas horizontales. La posición normal de los cambios es para la vía de mayor importancia o de uso más frecuente, y la de las trampas es protegiendo la vía principal. Eso define la posición normal o invertida de una palanca. Fabricantes británicos que han construido este tipo, bueno, acá tenemos un resumen de diferentes fabricantes que han incursionado en el mundo de las palancas mecánicas, dónde están sus oficinas centrales, qué pasó con ellos, quién los absorbió, cuándo fueron cambiando. Y como quien ojea una revista de diferentes fabricantes, bueno, Saxby and Farmer, el primero, el que más hemos hablado, con instalaciones ya como esta, la estación del puente de Waterloo de 108 palancas, o esta otra de 280 palancas. Realmente diseñar todo este enclavamiento era un dominio de la tecnología muy, muy importante, y Saxby no se achicaba con ninguna magnitud de instalación. Diferentes modelos del tappet locking que les decía, pero variantes, bajo piso, sobre piso, fabricaba diferentes. Estos son los últimos tipos que hizo. Bueno, la Saxby Farmer después la compró la Westinghouse Brake and Signal, y después, bueno, la Brake and Saxby Signal, y después se pasó a llamar Westinghouse Brake and Signal. Son los tres nombres, y los últimos tipos de enclavamiento que se fabricaron de este tipo puramente mecánico fueron hasta 1977, y había el modelo A, A2 y A3. Ven acá unas palancas con un color raro, que es un chevron, como se suele decir esto. Estas dos palancas que yo recuerde, no he visto que haya de estas cosas acá en nuestro país, son palancas asociadas a petardos. O sea, estas palancas, si se mueven o no se mueven, ponen o no ponen los petardos. Por ejemplo, acá está, quiero proteger si alguien se escapa, que no se vaya sobre la vía principal. Entonces, el mover esta palanca hace que los petardos se pongan o no se pongan sobre la vía, y eso se maneja con estas palancas con chevron. Yo no recuerdo haber visto en nuestro país este tipo de palanca. Un proveedor que sí existió, por lo menos en el ferrocarril Mitre, hay mucho instalado, de Rockwell Signal and Company. Además, fabricaba equipos de block staff. Era una construcción sencilla y se popularizó mucho, particularmente en nuestro país, pero obviamente es una empresa británica. Acá vemos diferentes variantes de modelos comercializados por este fabricante. Son muy similares a los que tenemos nosotros. Mackenzie & Holland, este que les comentaba que habíamos visto algo recién, también hizo realmente instalaciones muy importantes, un modelo distinto al que tenemos en 1860. Este, fíjense, chiquitito y con el enclavamiento resuelto acá, ¿no? Acá es más claro de la llave asociada a la palanca, y acá el enclavamiento que se traban entre atrás. Esto es casi visión directa de didáctica, pero también tenían instalaciones más complejas, o inclusive con 8 cajas de enclavamiento, 8 canales de enclavamiento para, fíjense la cantidad de condicionantes que se le puede dar a esta palanca, y hay que diseñar toda esta cantidad de condicionantes. O este otro, en algún momento se ve que se asoció con Westinghouse, acá de 3 niveles de cajón de enclavamiento. Esta es una técnica que hizo Mackenzie Holland, que no es de tappet. Esto es con T-Bear, la barra T, frame de barra T, que bueno, no sé, se los debo de cómo es que funcionan, pero no es claramente con dados como estamos acostumbrados. No fue exclusivamente esa técnica. Este es otro fabricante, Stevens. Fíjense que en esta propaganda dice que tiene un marco de palancas patentado con todos los avances más recientes, semáforos de ferrocarril, señales tanto de madera como de hierro, detectores de cambios tomados de punta, pasos a nivel, cerradura de pasos a nivel, lámparas o faroles de señales o de estación, o para cualquier otro uso ferroviario. Pero también fabricamos instalaciones de gas para pueblos, mansiones, edificios públicos. Y en este otro, que además de ofrecer también cisternas y otras cosas, fíjense, dice Signal and Guard Whistle, o sea, silbatos para guardas y señales. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque este señor Stevens, además de fabricar señalamiento, inventó el silbato del guarda. De hecho, hay un museo del silbato en Inglaterra que explica la historia de cómo este hombre inventó el silbato ferroviario. Acá está Stevens y sus hijos, Stevens and Son. Tipos de soluciones que hizo con tappet, de modelos fabricados por Stevens. Este trató de hacerlo todo a nivel de
piso, no ir a la parte de abajo, que el cabín no tenga por qué tener una parte de abajo, pero las palancas parecen más cortitas porque esto resuelve el enclavamiento de ahí abajo, y los ingleses lo llamaban el rodillas o romper rodillas porque se ve que se las golpeaban todo el tiempo. No fue muy amado por los señaleros y no prosperó mucho. Este es otro fabricante, Evans y O'Donnell. Acá podemos ver una instalación hecha por ellos con todos vestidos de galera inaugurando, y fíjense la cantidad de vidrio que tiene el cabín. Dutton y compañía, otro fabricante de señalamiento. Chiwetel, o como se pronuncie esto, que también tenía un propio diseño patentado distinto. Ramson Rapier, el de todos nuestros paragolpes hidráulicos instalados en Retiro, Constitución, Plaza Miserere, La Plata, bueno, la línea A, todos los paragolpes hidráulicos que hay en Argentina son Ramson Rapier, de Ipswich, que creo que es Escocia. Bueno, también tuvo su propio y original sistema de enclavamiento, que lo llamaron como el rastrillo de caballos o la máquina de cortar pasto segadora. Por este formato se buscaba simplicidad en la instalación, en el mantenimiento, muy fácil de mantener el enclavamiento, pero parece que ensuciaba, era complejo de operar porque había que tirarse bastante para agarrar la palanca allá atrás, y encima se ensuciaba toda la ropa, así que tampoco les gustó mucho este avance, pero no dejó de ser algo realmente original. Y llegó a haber diseños de enclavamiento propios de los ferrocarriles. O sea, los ferrocarriles eran tan importantes en instalaciones que mandaban a fabricar sus propios sistemas de marcos de palanca. Y este era el modelo del ferrocarril del Gran Oeste. Este era el ferrocarril Gran Oeste, que comandó a que le fabriquen todos este modelo que él quería. Este timón otra vez es para una barrera asociada. Y estos son diferentes modelos de tappet locking, que es lo que queríamos nosotros, pero hechos especialmente para este ferrocarril a su gusto. Este es otro ferrocarril que hizo sus palancas también a su gusto. La particularidad es que la forma de sacar el calce es con este estribo. Esto era el distintivo de este ferrocarril. Este distintivo es el que hay que mover, es más o menos lo mismo, pero esto es lo que lo hacía distinguir. Entonces, si vemos este tipo de palanca con este estribito, sabemos que son las de este diseño de este ferrocarril. Este es otro ferrocarril, el Gran Central, no el Gran Oeste, que mandó a hacer estas palancas con la forma de la manija de una jarra. ¿Ven acá que tiene esta forma tan especial? Y se lo fabricaron Railway Signal, Saxo y Mackenzie, o sea, se la hacían a pedido al gusto de este ferrocarril. Y su distintivo en este caso es la manija de jarra. Acá podemos ver esta manija de jarra. Esto es durante la Segunda Guerra Mundial, donde los hombres iban al frente y las mujeres llegaron a tomar muchas funciones en el ferrocarril, como por ejemplo manejar cabines de señales. Pero, si me permiten, esto no fue la última vez donde hubo polleras arriba de un cabín. Esto es en el sur de la India, en Sri Lanka, perdón, una nota de color. Siguiendo. Otro ferrocarril que tuvo su desarrollo de palancas propio fue el ferrocarril Midland, que hizo esta técnica que no es tappet, es tumbler locket frame, enclavamiento con tumbler, o como se diga, que ahora les voy a mostrar qué es esto, es como un caño. Lo interesante es que todo se resuelve a nivel del piso, no hay nada debajo, la operación no era molesta, y lo que era muy bueno era poder acá atrás tener el enclavamiento que era fácil de limpiar, fácil de mantener con buena luz, no como la parte de abajo de un cabín que no se ve nada. Y acá vemos estas cosas que tienen los ingleses, ¿no? Restauraron un cabín. Este es un cabín que se había construido en 1892, había dejado de funcionar en 1980 y lo restauraron totalmente en el año 2009 y tuvieron un premio por haberlo restaurado. Es así como se puede visitar hoy en día, y ahí podemos ver en este que está restaurado a pleno cómo es este enclavamiento tan particular, tan fácil de mantener con buena luz y no en la parte de abajo del piso. Y estos caños, no es tappet, es otra tecnología, estos caños son el tumbler, este que les decía particular. Ahí está cómo se lo llama a este, que aclaran, no un tappet, no es enclavamiento con la llave como estamos acostumbrados, y estos serían el tumbler o como se diga, estos caños que se van entrelazando unos a otros en la parte de atrás de las palancas. En el año 1921, el ferrocarril británico decidió armar un comité que diga, bueno, de todo esto que se fabricó durante tanto tiempo, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que mejor anduvo, lo que más nos gusta? Bueno, este último modelo de Midland es el que se encontró como el más cómodo de operar, el más cómodo de mantener, el más cómodo de instalar, y se lo decidió como que de ahí en más iba a ser el modelo nacional de palancas que se usara en Gran Bretaña. Lo que pasa es que después la técnica se murió, pero llegó a decidirse como el mejor logrado de todos los enclavamientos, del ferrocarril Midland.
También me quiero referir al enclavamiento francés. El enclavamiento francés, como habíamos comentado la otra vez, que en realidad es el que inventó el enclavamiento, es Pierre-Auguste Vignier, un señalero del ferrocarril oeste, y él, siendo señalero, diseñó estas trabas para, entiendo yo, para no equivocarse él mismo, y ahí nace el primer condicionante. Después Saxby viene un año después, en 1856, y Saxby se dedica a las grandes instalaciones. Vignier tuvo una aplicación mucho más modesta, sencilla. Los enclavamientos de Vignier son relativamente básicos, son muy pocos movimientos que se traban unos a otros. Acá podemos ver una instalación poste de Aguilier, o como se pronuncia esto, es como se dice cabine de señales en francés. Si quieren buscar la palabra cabine de señales, es poste de Aguilier. De sistema Vignier, donde ahí está el enclavamiento con estas piezas como había diseñado Vignier. Y acá podemos ver otra imagen de otro enclavamiento de Vignier. Acá un poco más avanzada, pero también es ahí, al pie de la palanca, y con estas piezas que se traban unos a otras. Avanzó un poco más, pero no tuvo demasiado vuelo como el propio Saxby. Esta foto la puse acá, no sé qué tipo de enclavamiento es, pero me llamó la atención cómo esto es un puesto de aguileo, o sea, un cabín de señales militarizado. Se ve que en alguna guerra, me imagino la Primera Guerra Mundial, esto es un puesto sensible de seguridad del ferrocarril y estaba protegido por militares para que nadie vaya a tocar estas instalaciones de seguridad tan importantes. Pero el que realmente desarrolla los señalamientos en Francia es Saxby. Saxby cruza el charco, se va a Francia y se hace muy fuerte la fábrica de Saxby en Francia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las barreras, las Saxby del Sarmiento, vienen de la fábrica Saxby que se estableció en Francia? Acá podemos ver un cabín con palancas Saxby y enclavamiento acá atrás. Estas piezas que están acá atrás de las palancas son enclavamiento desarrollado por Saxby en Francia. Acá se acuerdan los bloqueos de los electrosemáforos Lartigue, esos que estaban al pie en plataforma en la intemperie, se ve que en algunos casos también estaban adentro de los cabines. Pero Saxby, con este enclavamiento ahí asociado en la parte de atrás, realmente se desarrolla muy fuerte en Francia. Está la estación Paris du Nord hacia el año 1900, y son todas instalaciones de Saxby. Que realmente copa el mercado del enclavamiento mecánico en Francia es Saxby. Se hace muy, muy fuerte. Acá vemos una instalación Saxby and Farmer 1927 con, ven el enclavamiento de atrás, ¿no? También como una forma, se ve que iba haciendo variantes inclusive que no prosperaron en Inglaterra, o sea, tuvo vida propia con sus variantes en Francia. Una cosa interesante francesa, no Saxby, que es la cerradura Bouret, que le inventa Paul Bouret en 1894, que sería como la llave Annette, como que estamos más acostumbrados, con la misma lógica de que entra en una sola posición y girada no se puede sacar, pero que la hizo este señor Bouret. Lo que pasa es que además de esta cerradura Bouret, por ejemplo, para mover esta palanca, esto está trabado acá con esta cadena y hay que abrir la llave para poder invertir la palanca de este cambio, si no, no se puede. O sea que es muy parecido a nuestra llave Annette, pero esto derivó en un enclavamiento de Bouret. O sea, va más allá de la llave y empieza a condicionar, por ejemplo, si saco una llave no puedo sacar la otra, esto puede ser, no sé, un cambio y una señal, y están trabadas por detrás, o sea, empieza a haber un enclavamiento entre llaves. Acá ven diferentes llaves para operar cosas, que hay que ir a este marquito en la estación, y si yo saco una no puedo sacar las otras. Después hay que ir con la llave a manejar en el terreno el aparato. Por ejemplo, ahora vamos a ver esto, que es una forma con manivela alemana de mover palancas, pero acá tiene las cerraduras Bouret. Estas son unas fotos españolas que heredaron esta palanca alemana y cerradura Bouret, donde uno las tiene que sacar y poner acá para operarlas, pero hay que sacarlas de algún lugar. Este es un ejemplito, esto es en Barcelona, donde tenemos una señal de disco heredada de los franceses, ¿no? Aparte de Barcelona está muy pegada a la parte francesa. Hay una llave para la señal 1 de disco, otra para la otra señal 2, y después dos llavecitas para el enlace 1-2 y para el enlace BT. Entonces hay una lógica, para poder extraer la llave de la señal se debe tener la garantía de que las agujas de los cambios están en su posición correcta, lo cual se deduce por las llaves que se encuentran alojadas en la cerradura. Si la saqué para ir a operar el cambio, no me va a dejar sacar la señal. Yo la tengo que sacar de acá para ir a operar al pie los elementos, pero si la saqué no voy a poder mover la señal porque estoy moviendo un cambio. Entonces la lógica se produce ahí atrás con este enclavamiento Bouret. Llegó a haber instalaciones
complicadas. O sea, fíjense cuántas condicionantes de llaves que se tienen que sacar y poner para poder operar los elementos en el campo en esta instalación. Y por detrás tiene todo este enclavamiento entre llaves, que es una técnica realmente muy original. Y después hay que ir con las llaves a operar señales o cambios. Ahora les voy a mostrar esto. Si bien es España, y es, según los españoles, la instalación más grande que tenían con enclavamiento Buré, es el año 2013, que es esta foto. Estas son palancas de cambios y manivelas de señales de estilo alemán. Ahora les voy a contar cómo se opera eso. Bien, ahí llegamos al sistema de enclavamiento mecánico alemán. Y la distinción, la primera más grande que tenemos con lo británico, es que el sistema de transmisión, tanto para señales como para cambios, es de doble alambre. O sea, no es alambre para señales y barra para cambios, es todo con alambre, y no son de un alambre, sino que son de doble alambre. La tecnología de doble alambre permite dos cosas distintivas de lo británico. Uno, que permite tener señales de 3 posiciones. Con lo que nosotros tenemos de un alambre, o está en una posición o está en otra la palanca, o está en normal o está en invertida. Ahora vamos a ver que con este tipo de doble alambre se pueden tener 3 posiciones de una señal. Y la otra, quizás la más importante, es que mientras con barras no se puede operar un cambio más allá de 350 metros, con doble alambre se lo puede operar hasta 800 metros de distancia. O sea, se amplía mucho el margen de lo que se puede manejar con esta tecnología. En señales, una es la operación, ven que hay un doble alambre que va, viene y mueve, acciona algo que hace que baje o no el brazo. En este caso son 2 posiciones, esto no es un ejemplo de los de 3 posiciones, pero es operado con una manivela. Acá podemos ver, hay una manivela por cada señal y hay un sistema de transmisión de doble alambre hasta la señal que haya que operar. Estos son operaciones de este tipo de manivelas de doble alambre. Ven que hay 2 alambres asociados a cada manivela que va a operar una determinada señal. Son cosas muy básicas. También hay operación con palanca de doble manivela. O sea, acá está la palanca que va a un lado o al otro, y esto genera todo un doble alambre que termina viendo un dispositivo al pie de la señal que hace que la señal adopte una posición o el otra. Acá seguimos con 2 posiciones. Ahora les voy a mostrar lo que les decía de las 3 posiciones. Acá es un poco más en detalle cómo es la complejidad en la instalación del doble alambre alemán. Y esta es la explicación de esto que les decía de las 3 posiciones. Fíjense, acá es señal principal y la de distancia, el disquito, directa, si acá hay un cambio en el medio. Y acá esta instalación puede moverse la palanca, o se la gira para este lado o se la gira para el otro. O sea, lo normal es en el medio, tiene 3 posiciones la palanca. En lo normal es en el medio, es señal a peligro y la de distancia mostrando el disco. Si se gira hacia la izquierda la palanca, esto da vía libre y el disco se esconde. Y si la giro hacia el otro lado, hacia la derecha, esta es la tercera posición, es avanzar con precaución. El segundo brazo en alemán es avanzar a no más de 45 grados. Y acá es con un cambio en el medio operado. Ahora vamos a ver que los cambios también se operan con doble alambre, pero la posición normal es la señal a peligro, el cambio dispuesto para la vía principal y el disco mostrando. Acá se invierte para un lado, que es vía libre porque sigue siendo la vía principal, y acá al invertir para otro, el cambio, fíjense que cambió de posición, y entonces es vía libre, pero no más de 45 km por hora porque se va a tomar por la desviada de un cambio. O sea que las palancas, con esta técnica de doble alambre de las señales, pueden hacer que las señales tomen 3 posiciones, o sea, peligro, vía libre o vía libre con una restricción de velocidad. Son 3 posibles posiciones. Esto vamos a ver que también se logra girando unas llavecitas. Por ejemplo, ven acá, hay que apretar este puñito y esto se mueve para un lado o para el otro, entonces o está operándose a peligro o vía libre con precaución, que sería como un verde y amarillo simultáneamente, y después se mueve la manija y con esto se eligió la posición de hacia dónde quiere transmitir. En este caso es con manivela. El que veíamos anterior, es con palanca, entonces o es para un lado o para el otro la palanca. Cuando estamos hablando de palanca estamos hablando de esto que está acá. En cambio, esto otro que les estoy mostrando ahora es con manivela, y entonces el que mueve por un lado o para el otro se logra con esta posición que está acá arriba. Acá también podemos ver esto con manivela y las diferentes posiciones de lo que se quiere manejar asociado. El cambio, que se puede tirar hasta 800 metros, también hay una palanca asociada al cambio y el alambre va y viene, y lo que termina haciendo el alambre es zafar esta escuadra que hace que el cambio vaya para un lado o vaya para el otro. O sea, acá viene el alambre y zafa esto que tiene un resorte. Es como hacer zafar el resorte para un lado o para el otro. El resorte además le genera la presión del arrime de las agujas. O sea, es parecido al cambio a resorte viejo que estamos acostumbrados, o el que está moviendo este cambista chino, pero en vez de operarlo al pie, se opera a través de ese tambor que lo hace girar el alambre.
Esto necesita una técnica de compensadores muy importantes, más cuando estamos hablando de 800 metros de distancia para operar. Los compensadores ya son cosas importantes. O acá podemos ver, esto es un cabín alemán, no sé si ven las florcitas. Fíjense acá abajo todos los compensadores que tiene y las transmisiones de los alambres, tanto para señales como para cambios. Y acá abajo también el mundo de los compensadores, que pasan a tener un rol muy importante en este tipo de señalamiento de doble alambre, de transmisión de doble alambre alemán. En cuanto a la operación, bueno, la operación centralizada con manivelas. Esto es un marco de una estación. Entiendo que esto es visto de atrás, o sea que no hay mucho enclavamiento, por lo menos entre ellas. Sí, acá arriba se ve que hay algunas llaves que pueden llegar a condicionar alguna palanca, pero esto parecería ser como una operación muy directa de cada palanca, con cada manivela, con cada señal, en una transmisión bastante directa. Por lo menos en esta versión, entiendo que esta también es del mismo tipo. Acá ya empieza a haber algún condicionante más, porque aparecen estas palancas que me imagino que tienen que ver con rutas, pues los alemanes cuando le ponen el color verde, porque tiene que ver con rutas, rojo es para señales, esto si la quiero mover para un lado o para el otro, pero acá dentro del cajón me parece que sí ya empieza a haber algún tipo de enclavamiento entre ellas que me pierdo. Esto también son manivelas y si quiero para un lado o para el otro, que es lo que muestran estas llavecitas con las dos o tres posiciones que habíamos comentado. Otra variante hecha por un fabricante Judel de esto de manivela. Suecia, acá tenemos una herencia de manivela y doble alambre en un cabín de señales sueco. Esto es un marco de plataforma. Me imagino que esto es para una barrera y acá hay algunas llaves y palanquitas que condicionan algunas cosas, que empieza a haber algún tipo de enclavamiento. Y por último, el enclavamiento por excelencia alemán. Acá podemos ver indiscutiblemente un operador de señales alemán. Esto es holandés, es un cabín, Stelberg en alemán es cabín de señales. Un cabín de señales Siemens en Holanda, fíjense la cara de holandés que tiene este señalero. Y estas palancas tan especiales. Esta es la parte del equipo de bloqueo que algo habíamos visto, las palancas de rutas, palancas para señales y palancas para cambios asociados. Acá podemos ver, si las palancas son rojas, son de señales. Si las palancas son azules con números arábigos, como los nuestros, son cambios puros. Y si los números son romanos, es que es cerrojo. Acá atrás está el enclavamiento. Estas palanquitas verdes son para rutas. Y este es el aparato de block and lock de acondicionamiento entre un cabín y otro. Acá podemos ver el block, las rutas, las palancas de cambio y las de señales, y el enclavamiento acá atrás. En el cajoncito que está ahí atrás se produce acá, se produce el enclavamiento, acá atrás. Esta palabra en alemán, Verschlussstocklagen, no sé cómo se pronuncia, enclavamiento, acá atrás de las palancas, es como está que se puede mover o no en función de lo que quiero asociar ese movimiento. Este tipo así de palanca que tiene que moverse casi 90 grados con doble alambre es esta forma tan particular alemana. Fabricantes. Bueno, el más popular es Max Judel en la ciudad de Braunschweig. Hoy en día creo que esta fábrica fue absorbida por Siemens, pero acá podemos ver cómo era esta fábrica de Judel. Este fue el diseño más común en Alemania, el más popular. Acá podemos ver algunas imágenes de este fabricante Judel, diferentes modelos que fue haciendo a lo largo del tiempo, pero con la lógica parecida a la que estuvimos viendo. Acá hay el enclavamiento, fíjense que está por debajo, también van mutando en la ubicación por alguna ventaja que le van encontrando. Este es un señalero alemán. Estas son todas de Judel, diferentes variantes de cabines. Otros Buxal, también con su modelo G, fíjense el enclavamiento acá abajo, el enclavamiento mecánico acá abajo. H, modelo J. Zimmermann, este es otro fabricante importante de señales. AEG, que AEG en alemán significa como General Electric, Compañía General de Electricidad, dicho en alemán, significa AEG. Bueno, también se dedicó a fabricar palancas. Jaitum Bachmann, que es el principal fabricante de barreras en Alemania hoy en día. Siemens es el mayor fabricante de señalamiento por lejos hoy en día, pero el 90% o el 80% de las barreras en Alemania son Jaitum Bachmann. Y Jaitum Bachmann llegó a fabricar inclusive aparatos de token block con tableta, como las de Tire británicas, pero hechas por ellos de Jaitum Bachmann, una especie de copia del modelo inglés, o sea, viene de esa época. Y también fabricó Jaitum Bachmann palancas mecánicas, aunque ahora uno lo asocia con las barreras modernas alemanas. Siemens y Halske también tuvo su modelo de palancas mecánicas con el enclavamiento acá atrás. ¿Lo ven? Ahí atrás está el enclavamiento de estas palancas.
Krauss, de Krauss-Maffei, también incursionó este mundo. Algunos enclavamientos parecidos al alemán. Esta es una versión holandesa que, inspirada en la forma alemana, la patentaron en Holanda. Este es este mismo holandés, pero instalado en Johannesburg, en Sudáfrica. Sudáfrica tuvo mucha influencia tecnológica holandesa. Hay mucho señalamiento y cosas ferroviarias en Sudáfrica de los holandeses. Esta es una variante austríaca, también inspirada en la forma alemana. Siemens y Hals, que se instaló en Viena, e hizo estas formas con estas palancas ahí que parece un estribo medio extraño. Es una variante hecha en Austria. Un ferroviario inglés llegó a adoptar esta forma centroeuropea o alemana, quiso probar qué tal funcionaba, y hay en Inglaterra de este tipo. Saxby, Francia, también fíjense que es la técnica de doble alambre, aunque atrás es con el enclavamiento mecánico. Y por último, una pequeña referencia a los Power Interlocking, donde la técnica del enclavamiento en sí sigue siendo mecánica. O sea, estamos hablando de estos donde el power tiene que ver con cómo es la transmisión de las señales y los cambios, pero el enclavamiento es mecánico. El power es los suboelectrohidráulicos, electroneumáticos, electrogas con gas carbónico de presión y electromecánicos de palancas chiquititas. Este es un electrohidráulico de un proveedor italiano, Bianchi Cervetas. Es agua y glicerina para que no se congele. Es una instalación en una estación que se llama Algodón en España, que la restauraron y está en el Museo de Madrid. Pero acá podemos ver que atrás de las palancas estamos manejando directamente los caños hidráulicos. Hay condicionantes eléctricos, pero el movimiento es puramente hidráulico y, por ejemplo, para que se mueva un cambio es meterle agua de un lado del pistón o del otro lado para que vaya para un lado y por el otro. Mover las palanquitas es manejar el agua para que vaya para un lado y para el otro. Aquí es como se mueve una señal también con agua. Cambios y señales movidos con agua con glicerina a presión. ¿Por qué se buscaba fluidos y gases? Porque eso tenía mucho más velocidad, que las técnicas, los primeros motores eran lentos y consumían mucho. Entonces lo eléctrico consumía mucha electricidad y era muy lento en sus operaciones. En cambio, con fluidos como el agua o con gases, eso tenía una instantaneidad y una fuerza de movimiento que lo hizo muy tentador. Lo electroneumático, el primero que lo empieza a hacer es Westinghouse. Westinghouse, acuérdense que inventó el freno de aire comprimido. Entonces él dijo, esta técnica que uso para el aire comprimido en los trenes, la puedo usar también para mover las cosas en el señalamiento, y hace los primeros sistemas electroneumáticos. De esta herencia del electroneumático es el Cabin 1 Retiro, nuestra joya todavía viviente, instalado en 1928. Esta foto es de 1933. Acá vemos las palanquitas que tienen algún condicionante neumático y el enclavamiento abajo totalmente mecánico que se puede ver hoy en día. Esta joya, por favor, no la perdamos. Es British Power, el de Retiro es British Power, pero es inspirado en la tecnología de Westinghouse. Acá, esta foto también es del Cabin 1 Retiro. No están puestas las puertitas, yo no sé si no es de la instalación inclusive de esto, de cuando estaban haciendo el cabín. Parece como que todavía no lo terminaron de armar. Y acá vemos el British Power con la parte de las palanquitas arriba y abajo el enclavamiento. Hay neumática dando vuelta en la operación de las palanquitas, pero fundamentalmente en el power de lo que se mueve, ¿no? Este es el cilindro que mueve el cambio, entonces las electroválvulas dejan pasar el aire comprimido a un lado o al otro del pistón y lo muevo para que se mueva el cambio, ¿no? Acá podemos ver, este es uno de los que hoy trabaja todavía en Retiro, esto es un milagro de la tecnología, y cómo la electroválvula deja pasar el aire comprimido hacia un lado u otro del pistón, y verán con la velocidad con la que se mueve esto, la instantaneidad y la fuerza que tiene de funcionamiento. También hubo gas, como lo electroneumático, pero en vez de ser con aire comprimido es con gas carbónico licuado. Hall, el norteamericano, llegó a hacer movimiento, fuerza, con gas carbónico licuado. Y después, bueno, finalmente lo mecánico terminó mejorándose mucho, los motores y las cosas eléctricas, y aparecieron el dominio de los electromecánicos a palancas chiquitas. Pero fíjense que siempre el corazón del enclavamiento sigue siendo mecánico. Esto es en Chicago, esto es algo británico, el enclavamiento abajo, ¿no? Esto es Barcelona. Fíjense las palanquitas y están en una fábrica instalando todo el condicionante del enclavamiento mecánico por detrás. Esto es Waterloo. Hemos visto Saxby haciendo palancas en este Waterloo. Siemens y Halk en Frankfurt. El Subterráneos de Londres, una escuela de entrenamiento, las palanquitas arriba y el enclavamiento mecánico abajo. Cabina Talleres, otra joyita que tenemos en Cabina Talleres y en Caballito. Hay de estas Westinghouse de palanquitas chiquititas
que habría que tratar de no perder. Y otra joya que tenemos que creo que se perdió lamentablemente, es un sistema electromecánico por ruta del sistema Aster o Laster, donde hay palancas asociadas a armar toda una ruta, no cada cambio con una palanca y cada señal con una palanca, sino que hay toda una ruta. Y de esta tecnología, que hay muy poca en el mundo, y fue una variante francesa que se usó muy poco, tuvimos el cabín Luna de ingreso a la estación Buenos Aires, del Belgrano Sur, de la línea G por Compañía General, que era de origen francés, y ahí tuvimos, hasta hace 20 años yo lo vi andando, y lamentablemente no tuvimos el cuidado, creo que fue depredado el cabín Luna. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde había una instalación Laster por ruta. O sea, estas palancas marcan toda una ruta a seguir, no es cada señal con una palanca y cada cambio con una palanca. Esto realmente es una joya, y atrás tiene mucho de clavamiento mecánico, de las que hay poca en el mundo. Si tuviera que decir dos joyas que no tenemos que deberíamos no perder, es cabín 1 retiro y el Laster del cabín de la línea G. Bien, hasta acá lo que tenía para comentarles de este viejo mundo del enclavamiento mecánico y el repaso de estos primeros tiempos de la tecnología, que realmente, por lo menos a mí, me resulta muy apasionante. Hay una pregunta de Ariel Alejandro Romano: si dichos dados son de bronce o de acero fundido. Los hay de los dos tipos. Si es del enclavamiento asociado a la palanca, el más robusto, el más básico, solían ser de hierro, de acero. Y los que son más delicados, más complejos, más amontonados, solían ser de bronce. Y los ferrocarriles tenían talleres para cambiar esos dados con tornerías que torneaban tanto piezas de acero, de hierro o de bronce. Una técnica que se perdió y una escuela que había que también se perdió. Y había cuadrillas de enclavamiento que hacían este mantenimiento periódicamente en todas las estaciones y hacían recorridas a todos los enclavamientos a lo largo de un periodo, no sé, me imagino que en 10 años le daban la vuelta a todo un ferrocarril y uno podía ver esos vagones de las cuadrillas de enclavamiento estacionados y se quedaban una semana revisando todo el enclavamiento. Todo eso se perdió. Aún seguimos teniendo enclavamiento mecánico y no tenemos ni cuadrillas de enclavamiento, ni quien haga un repuesto, ni quien entienda de esa técnica. Por suerte, bueno, ya está en marcha la obra de Nueva Parrilla y estamos todos comprometidos en que Camino 1 va a quedar como una reliquia histórica y no se va a tocar absolutamente nada del Camino 1. Yo sé que había una técnica porque había un tipo de acero que era muy resistente al desgaste por fricción. Y eso tenía que tener un tratamiento técnico especial, que llegaron a hacer eso, el que hacía el ajuste, digamos, minucioso, con lima y todo eso, antes de hacer ese tratamiento, lo hacían en otro lado y realmente eran empresas que lo proveían de afuera. Se puede haber hecho algo en Buenos Aires, en alguno de los talleres grandes, no sé si escalada, pero no tengo la certeza, pero sí hubo. Gracias, Ariel, muy amable por tu aporte. Consulta a Mariano Spini: ¿qué tipo de lógica utilizaban para diseñar los enclavamientos? Si algún tipo de técnica del tipo matricial como la utilizada en robótica. Había métodos, la verdad que no estoy seguro, pero he visto métodos de la práctica, de procesos sistemáticos que llevaban a la solución. De esos hay algunos libritos, pero también había todas fórmulas de lógica de Boole. Tengo un libro italiano viejo que armaba todas las ecuaciones en lógica de Boole y de ahí llegaba a los dados mecánicos. De hecho, los enclavamientos electrónicos es toda lógica de Boole, booleana, las instrucciones booleanas de los enclavamientos electrónicos. Supongo que lo podrían resolver en una forma más científica, pero mucho era de práctica. Había una forma secuencial práctica de cómo ir haciéndolo, pero nunca profundicé, todavía no tuve el tiempo de profundizar en eso, aunque tengo información, algún día lo voy a hacer. Gonzalo Rofrano le pregunta cuáles eran las ventajas de utilizar gas carbónico licuado. No lo sé, buscaban eso que les decía de velocidad y fuerza. O sea, al tener un fluido, un líquido o un gas, las órdenes se transmiten a la velocidad del sonido en esos líquidos. Es mucho más rápido dar una orden. Cuando vos tenías esos primeros motores, primero consumían mucho, entonces le dabas una orden hasta que el motor se movía una cosa lenta, y en una estación, por ejemplo, de muchos movimientos como retiro, para la técnica de aquel momento no era bueno. Entonces buscar aire, agua o gas le daba otra velocidad y otra fuerza a las cosas. Es como que la tecnología eléctrica no había desarrollado tanto, y la neumática y la hidráulica ganaron un terreno
hasta que se mejoró la parte eléctrica, pero creo que buscaban velocidad y fuerza, y tampoco tener tantas atenuaciones, porque al tener mucho consumo, las cosas lejanas tenían mucha atenuación, en cambio con líquidos o gases, eso era, había que mantener las cañerías, ¿no? Pero tenía sus ventajas. Imagino que también sería corriente continua, perdón, y el sobredimensionamiento que se requería para eso también importante, ¿no? No estaría tan desarrollada en este tipo de equipos la alterna. Buen comentario, entiendo que sí, daría para profundizar. Cada uno de estos temas uno puede dedicarle meses a profundizar. Claudio Jorge Mesa, ¿para qué fue concebido el uso del silbato del Guardatren? Eso tendría que saberlo alguien de transporte, pero es para despachado, no se olviden que Perdón, No está muy claro eso. para el público pasajero es el silbato del Guardatren. Correcto. Nosotros, ese es el sentido lógico que cualquiera de nosotros como ferroviario entendemos que tiene una relación con el despacho de tren. Pero no lo dice así, el rito realmente no explica por qué. Realmente, digamos, está, y la pregunta es si se puede prescindir. Yo creo que claramente es una alerta del pasajero de que el tren va a salir. Gracias por los aportes. Bueno, muy amables. Con esto cerramos esta etapa del nacimiento del sistema. Queda una charla más, pero hay cambio de disfraz. Voy a hablar de diferentes sistemas de explotación, nacionalización, privatizaciones, Argentren, Cofesa, ADIF, todas esas cosas que ni siquiera nosotros entendemos. Bueno, voy a tratar de hacer una síntesis para ver cómo fue evolucionando la forma de gestión en nuestro país. Me cambié el disfraz totalmente, ¿eh? Así que casi no es técnico.